Federico Jovine, a las 8:16 aquí en el rumbo del país, que es el rumbo de la ¿Te mañana. has dado cuenta que los comentarios del señor Jovine cada vez Sí, van adquiriendo? impactaron. Tenemos que reunirnos tú y yo a solas. Sí. Tú y yo. Para definir cuántas veces que él va a intervenir en la semana. Va a hablar 2 veces a la semana. ¿No? 2 veces. Bueno, pero habla la última de esta semana. Gracias. Muy buenos días, compañero de cabina, pueblo dominicano. En el día de ayer, por todos es sabidos que en hora de la tarde, en la ciudad de Santiago, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas se apersonaron a una de las sedes del Banco Santa Cruz y de inmediato, como es natural, en una época donde todo el mundo es parte de la noticia, se empezaron a circular en las redes rumores de que el banco estaba siendo allanado, rumores que luego fueron consolidados con titulares de medios tradicionales en sus portales digitales, por comentarios de gente que estaban, pues, el morbo de un allanamiento dentro del marco de esta operación espectacular que viene realizando la Procuraduría General de la República, que es la Operación Falcón. En esos minutos, 30, 40, 50 minutos que siguieron esa ausencia de información, el banco procuró hacer una aclaración, primero oral, a través de uno de sus funcionarios, en la cual relataba cómo fue realizado el hecho. Y según ese testimonio audiovisual, agentes se presentaron en la institución y sin mediar orden, sin la participación de un fiscal, sin una autorización judicial, entraron a un espacio privado regido por unas leyes especiales e hicieron preso a unas personas que estaban haciendo unas operaciones dentro del marco de las operaciones tradicionales de la banca. Eran clientes del banco y fueron apresados dentro del banco. Tiempo más tarde, el banco procedió a hacer un desmentido público donde se reiteraba lo que era sabido, que no tenía ninguna vinculación con las operaciones que estaba haciendo la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría dentro de sus instalaciones, y para la parte final de su comunicado reiteraba que su estricto apego y cumplimiento a las normas prudenciales y financieras y al ordenamiento monetario que rige la nación. Bueno, esos son los hechos. Y ante esos hechos hay que preguntarse algunas cosas. Y esto lo hago de un punto de vista muy particular porque conozco el tema financiero, porque eso fue lo que estudié. Y entonces me impactó y por eso me veo obligado a hacer un comentario sobre un hecho muy puntual, pero quiero dedicarle un comentario, porque en la parte final de lo que señalaba el representante de la institución, oralmente decía, bueno, usted le decía a la prensa, usted sabe que esas son las cosas que pasan en este país. Entonces, déjenme comentarle algo. El fundamento del sistema financiero de una nación se estructura sobre la base de la presunción de cumplimiento de una serie de normas prudenciales. Hay una presunción de que un banco tiene una solvencia moral y financiera. La rumorología es uno de los efectos más perniciosos sobre la estabilidad de un sistema financiero de una nación. Podemos estar en contra o a favor de los sistemas financieros, de su forma de cómo hacen sus negocios, pero es innegable que dentro del marco de una economía social de mercado son parte integral, son la savia por la que fluye la energía que mueve toda la economía de una nación. Y la presunción de idoneidad es otro de los componentes esenciales de ese sistema, porque hay un ente regulador, hay una superintendencia de banco, hay un ente supervisor. Entonces hay una presunción de idoneidad, de que todas las instituciones que están en el sistema están cumpliendo con las normas. Cuando usted va a un banco con la puerta abierta, hay una presunción de que lo que está pasando ahí adentro es correcto porque está supervisado eficientemente. Y tenemos que confiar en esa supervisión porque la confianza es esencial. Y aquí voy al siguiente planteamiento. El negocio de la banca se basa en la confianza, única y exclusivamente. La banca la confianza es el mayor activo que puede tener un banco. Si la confianza se erosiona, ningún banco puede aguantar el embate. No creo que sea necesario recordar el 2003 y la rápida intervención que tuvo la Autoridad Monetaria y Financiera del momento, que evitó un colapso de todo el sistema. Hago todo esto porque si el banco funciona sobre la base de la confianza, y vimos lo que pasó en las redes el día de ayer, pensemos en cuáles hubieran sido las posibles consecuencias de esa acción,
de haber sido otro el escenario. Porque en cuanto a la forma, por ejemplo, bien pudo haberse, si una de esas personas que fueron llamados a ser presos hubiera tenido un arma de fuego y se hubiera defendido in situ, ¿qué hubiera pasado? Imagínense, hemos visto todo películas, sabemos lo que puede pasar. O ¿quién dice que fue eso? No habían identificaciones, no había órdenes, no había un fiscal actuante. Pudo haber sido un secuestro también, ¿por qué no? Lo hemos visto, es una forma de hecho muy elegante de hacerlo. O pudo haber sido un robo disfrazado también, ¿por qué no? Entonces aquí hay tres posibles escenarios que se abren por la consecuencia de una mala práctica que puede tener repercusiones, primero a lo interno de las personas que están ahí, pero en cuanto al fondo, efectos estructurales perversos, porque eso puede haber generado un efecto estampida. O si hubiera sido en otro banco, por ejemplo, en un banco más grande, por ejemplo, y un efecto estampida es peligroso. Si ese evento hubiera ocurrido 15 años atrás, sin redes sociales, sin una sociedad conectada, hiperconectada como la del día de hoy, y se hubiera tenido que esperar el reportaje de la noche, 4 o 5 horas después, o se hubiera tenido que esperar la primera página, la portada de los periódicos del día siguiente, 16 horas después, otra hubiera sido la historia. Eso no pasó a mayores por los desmentidos oficiales de la institución, porque la Procuraduría General de la República muy responsablemente aclaró y señaló que no había ningún vínculo, y sobre todo porque la Superintendencia de Banco también reforzó ambas declaraciones y señaló la no vinculación de uno, y como señalaba Ricardo Nieves al principio de este comentario, la no vinculación de esa operación con el caso Falcón en lo absoluto. Pero sin embargo hay un daño moral y hay un daño reputacional que puede ser subsanado con nota de prensa, pero no todo puede ser recogido. Ahí están en las redes, sin ir más lejos. Siendo las 9:27, a las 8:27 de la mañana, eso es trending topic número 11 todavía. Sin embargo, si bien es cierto que un episodio que desluce una actuación impecable de parte de la Procuraduría General de la República, que ha sido capaz de articular una operación de gran envergadura, a través de la cual en menos de 30 horas se han podido conseguir 60.000 millones capturados, frisados en producto de actividades vinculadas al caso. 60.000 millones, que es un 30% del presupuesto nacional de educación para el 2021. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Felicitamos a la Procuraduría ciertamente y reconocemos los niveles de estrés de esos agentes actuantes que quizás en la emoción o en el deseo de impedir que se pudieran seguir cometiendo hechos, que se le fueran, prefirieron entrar a una institución quizás movidos por el momento, pero llamamos la atención a la Procuraduría en el sentido propositivo de que se puedan reforzar protocolos que impidan que este tipo de actuaciones ocurran, porque fue un banco hoy, pero podría haber sido un restaurante también, donde habrían personas, donde habrían niños. Y es importante ponderar los pros y los contras y los posibles efectos colaterales que pueden tener acciones cuando éstas se hacen al albur de los hechos y no de la planificación. Reiteramos, no es desacreditar a la Procuraduría, todo lo contrario, es felicitarla, y a la DNCD felicitarla. Simplemente es un reclamo de que se pueda actuar con mayores niveles de prudencia, de sensibilidad y de comprensión del impacto reputacional que pueden tener acciones que en el correcto ejercicio de sus planteamientos puedan realizar contra terceros, porque sobre todas las cosas, que en esta búsqueda de delincuentes y en esta lucha contra el crimen organizado, lo que queremos es que no hayan bajas reputacionales innecesarias y que no hayan daños a terceros.